La leyenda del cojo. Cuentan las leyendas que en un remoto pueblo vivía un joven amable y humilde, pero con ciertas limitaciones que lo hacían diferente. Su bondad era vista como debilidad, y otros jóvenes se aprovechaban de él. Un día, con cruel intención, lo invitaron a ordeñar una vaca. Era ya tarde cuando le aseguraron que el animal estaba listo, pero el muchacho, ingenuo, no se percató de algo esencial. Las vacas solo se ordeñan en la mañana y deben estar amarradas de sus patas traseras. Cuando se acercó, la vaca giró de repente y comenzó a perseguirlo. Era una de esas vacas topas, sin cuernos, pero su furia era descomunal. El joven, aterrado, corrió con todas sus fuerzas hasta trepar a un árbol al borde del camino, mientras las risas burlonas de sus verdugos retumbaban en el aire. Pronto, los muchachos se acercaron y le gritaron que bajara, asegurándole que todo había sido una broma, pero él no se movía, paralizado por el miedo, impacientes. Los 7 jóvenes comenzaron a sacudir el árbol con fuerza, sin medir las consecuencias de su crueldad. El tronco cedió y el muchacho cayó pesadamente al suelo. El impacto fue brutal. Un silencio mortal reemplazó las risas. Al incorporarse, el joven tenía una pierna rota, la otra dislocada, y lo peor, su cuello estaba torcido en un ángulo imposible. Un escalofrío recorrió a los agresores cuando lo vieron tambalearse, cojeando lentamente hasta perderse en el bosque. Nadie lo volvió a ver. Su cuerpo jamás fue encontrado. Días después, una maldición cayó sobre sus verdugos. Uno a uno, comenzaron a sufrir accidentes que los dejaban cojos. El terror se apoderó del pueblo cuando 3 de ellos desaparecieron una noche, sin dejar rastro. Se dice que el joven se convirtió en un espectro vengativo, un alma atrapada entre los árboles. Cuando la luna llena brilla en lo alto, su silueta cojeante aparece en el bosque. Quienes tienen la desdicha de cruzarse con él sienten su gélido aliento y, si no huyen a tiempo, son arrastrados a las sombras sin dejar rastro. Mi nombre es Jorge. Soy un joven campesino y, desde niño, siempre fui inquieto, bromista y travieso. No conocía esta historia, pues mi familia y yo nos habíamos mudado recientemente a una finca en otro municipio. Allí, continué con mis travesuras, atormentando a mis hermanos y vecinos con mis pesadas bromas. No imaginaba que mi vida estaba a punto de cambiar para siempre. Un día, después de una de mis tantas travesuras, el ganado de la finca se escapó. Logramos reunir a casi todos los animales, excepto una ternera. La buscamos hasta el atardecer, sin éxito. Decidí ir a preguntar a los vecinos más cercanos, y allí la vi, una hermosa joven que me cautivó de inmediato. En mi fascinación, olvidé por completo la ternera y me quedé hasta las 9 de la noche, encantado con su presencia. Cuando finalmente me despedí y emprendí el camino de regreso a casa, debía atravesar un pequeño bosque. La luna brillaba intensamente y el aire nocturno era sereno. Caminaba despreocupado hasta que, de repente, un sonido seco rompió el silencio, como si algo hubiese caído de un árbol. Me detuve y miré a mi alrededor, pero no vi nada. Entonces, escuché pasos apresurados, acercándose desde atrás. Me giré bruscamente, pero el sendero estaba vacío. Fue entonces cuando vi, a unos 50 metros de distancia, una figura espectral emergió de la penumbra. Cojeaba de manera antinatural, con su cuello grotescamente torcido. Un escalofrío recorrió mi espalda y mi corazón latió con fuerza desbocada. Me di la vuelta
y corrí con todas mis fuerzas hacia la casa de los vecinos. Pero aquella cosa también corrió, y era más rápida de lo que debía ser. De repente, sentí un tirón brutal en mi pierna y caí de cara al suelo. Algo frío y pegajoso me arrastraba entre la maleza. Desesperado, pataleé y me resistí, pero cuanto más luchaba, más fuerza ejercía sobre mí. Saqué un pequeño rosario de mi bolsillo y lo mostré, esperando que aquello lo hiciera retroceder. Pero no sirvió de nada. Aquella presencia solo se enfureció más y me jaló con violencia. Fue entonces cuando recordé las palabras de un familiar cristiano. El nombre que todo espíritu teme es el de Jesús. Sin dudarlo, comencé a pronunciarlo con todas mis fuerzas. Jesús, Jesús, Jesús. Cada vez que lo decía, el espectro temblaba y retrocedía. En un último intento de escapar, lancé el rosario y seguí gritando su nombre. Finalmente, la criatura soltó mi pierna y desapareció entre las sombras. Con un último aliento de valentía, corrí hasta la casa de los vecinos. Me abrieron la puerta con rostros pálidos de asombro al verme en tal estado. Cuando les conté lo que me había sucedido, sus rostros se oscurecieron. «¿Has visto al cojo?», murmuró uno de ellos. La sangre se me heló al escuchar la leyenda. Aquella noche no volví a casa. Con la luz del día regresé a mi hogar, pero ya no era el mismo. Lo que viví cambió mi vida para siempre. Dejé de ser un bromista cruel, y desde entonces me convertí en un creyente ferviente. Hoy los vecinos me respetan y apoyan mi relación con la joven que conocí aquella noche fatídica. Pero aunque he intentado dejar atrás el horror, aún se escuchan historias de aquellos que han visto la silueta cojeante entre los árboles, esperando a su próxima víctima. Si alguna vez caminas por el bosque en noche de luna llena, escucha bien tus pasos, porque puede que no sean los únicos que suenen en la oscuridad.